físico donde se desarrollan los sucesos, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes escucharon hablar de la Segunda Guerra Mundial? ¿O han escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero Hay un episodio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los rusos van a ganar la guerra en el frente oriental debido a que el clima era muy hostil, hacía mucho frío, y eso permitió que los rusos derrotaran al ejército nazi. Entonces vamos a tener nosotros que, para explicar el triunfo del ejército ruso sobre los nazis, tenemos que conocer el lugar, el clima, ¿verdad? Hasta la vegetación que se ubica en esa zona para determinar el evento histórico. Entonces vamos a tener que la geografía nos ayuda a ubicarnos, vamos a poner aquí, nos ayuda a ubicarnos, a ubicar espacialmente un hecho y nos permite conocer el clima, ¿verdad? Nos permite conocer las características del lugar, las características donde ocurrió el suceso. Profe, ¿lo puede Ok. alejar un poco más, por favor? A ver, otra vez repito, nos ayuda a ubicar espacialmente el hecho histórico, ¿verdad? Vamos a utilizar la geografía para ubicar dónde ocurrieron los acontecimientos, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le hablo de la batalla del Monte de las Cruces, pues usted va a decir, ¿dónde queda eso? Me puedo apoyar en un mapa, en una carta geográfica, para conocer dónde se encuentra el Monte de las Cruces. Si yo le digo la batalla de Puente de Calderón, bueno, usted me dirá, no, pues sí, es una batalla que se llamó así, pero ahora ubícame espacialmente dónde ocurrió. Pues va a buscar un mapa o actualmente el Google, ¿verdad? Y lo va a mandar hasta Monterrey, donde está, perdón, a Guadalajara, donde está el Puente de Calderón, y lo va a ubicar en el espacio donde ocurrió ese hecho. La geografía también nos ayuda a ubicarnos el tipo de clima, a conocer, ¿verdad?, las características del suelo o del lugar donde ocurrió ese suceso. ¿Ok? Ese es el apoyo que nos dará la geografía para la explicación de la historia. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. ¿Qué otra ciencia nos podría ayudar a explicar la historia, Sociología. Aldo? La sociología, muy bien, compañero. ¿Cómo nos ayudaría la sociología a explicar la historia? A estudiar cómo ellos se relacionaban entre sí mismos. ¿Cómo se relacionaban entre sí mismos? ¿Las sociedades siempre han sido las mismas o han ido cambiando? Explicar los procesos en el cómo van cambiando, ¿no? ¿Cómo van cambiando? A ver, ahorita prendo mi cámara para que veamos la tercera ciencia, sociología. Ok, ahí tenemos la palabra sociología. Por ahí Carlos nos dice, es que es lógico, maestro, la sociología estudia la sociedad. Pues sí, sabemos que estudia la conducta de los individuos dentro de la sociedad. A la sociedad. Pero, compañeros, las sociedades no siempre han sido las mismas, sino al transcurso del tiempo han ido modificándose. Por ejemplo, ¿cómo eran las sociedades? Perdón, compañero, un ratito. ¿Cómo eran las sociedades en el México prehispánico? Machistas. No nos vayamos a ese sentido.
Por ejemplo, ¿practicaban sacrificios humanos, sí o no? Sí, Ah, sí, también. Bueno, practicaban sacrificios. habían clases sociales también. O sea, como Bueno, por ejemplo, bueno, a ver, lo que dice el compañero, por ejemplo, en las clases sociales había un personaje llamado el güey Tlatuani, ¿ok? Pero esta sociedad, supuestamente nosotros tenemos origen en las sociedades prehispánicas. En la sociedad mexicana actual, ¿cómo somos? ¿Hacemos sacrificios? ¿Sí o no? No. no, No, ya no. Ahora practicamos otras cosas, ¿no? A lo mejor vamos a la iglesia, ¿no? Y escuchamos un sermón, en lugar de hacer sacrificios, oímos sermones. ¿Cómo se llama el gobernante? ¿Es un güey tlatuani o es un presidente? Un presidente. Es un presidente. Presidente. En aquella época el güey tlatuani dependía de una familia, ahora depende de unas elecciones. Entonces, la sociología nos va a apoyar para explicarnos cómo las sociedades se han ido transformando en el tiempo y tienen diferentes características. Simplemente ustedes véanlo con sus padres. Yo supongo que sus papis son de la misma edad que yo, o hasta más jóvenes a lo mejor. Si les preguntan, oye papá, ¿cómo era en la época en que tú viviste la sociedad en México? A lo mejor les dicen, no, es que los papás eran muy estrictos, ¿verdad? Aplicaban el poder de la chancla. Y el día de hoy ya no. Imagínate, le pegas a un niño y casi casi te meten a la cárcel. Entonces, las sociedades, compañeros, se van modificando a través del tiempo. Y la sociología nos va a ayudar a explicar cómo esas sociedades del pasado se han ido modificando y qué características tenían. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe. sí, Entonces, nosotros hablamos de la antropología, hablamos de la geografía, de la sociología. ¿Qué otra ciencia podía apoyar a la historia? Profe, ¿también se puede la arqueología? Exactamente, vamos a anotarla de una vez, qué bueno que la mencionó, vamos a anotarla, la arqueología. Muy bien, compañera, excelente. Vamos a tener la palabra arqueología. La palabra arqueología es igual de origen griego, arqueos, que significa viejo o antiguo. Eso significa la palabra arqueos. Y logos significa estudio o tratado. Entonces, si unimos nosotros los dos términos, el griego y el latino, arqueología significa el estudio de lo viejo o de lo antiguo. ¿Ok? Eso significa el término arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? Las sociedades antiguas. ¿Nada más las sociedades? ¿O también No, cosas o objetos? Como los Restos, ¿no? exactamente, por ahí algún compañero dijo restos, pero lo correcto es llamarle vestigios o vestigio, como lo quieran poner en plural o en singular. Vamos a estudiar vestigios, por ejemplo, vamos a tener compañera que nos apoyó con la arqueología, por ejemplo, una pirámide. ¿Es un vestigio, sí o no? sí, Sí, Sí. Ok, porque actualmente pues nada más quedan lo que fue, ¿no? ¿Verdad? Ya no está completa. Si yo escarbo y encuentro un jarro de hace 200 años, ¿es un vestigio? ¿Sí o no? Sí. Sí, es algo que me dice de cómo vivía la sociedad en esa época, qué utensilios ocupaba. Entonces, la arqueología nos va a ayudar a reconstruir la forma de vida de los hombres del pasado. Para eso sirve la arqueología y casi siempre va de la mano con la historia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? sí, prof. Sí. Sí, maestro. Otra ciencia que pueda apoyar La paleografía. ¿La qué? Paleografía. Exactamente, compañera.
La paleografía. ¿Sabes qué estudia la paleografía? De hecho, a mí me gustaba mucho cuando estaba Sí, estudiando la carrera. Me gustaba lo mucho sé. la paleografía. A ver, dígame, ¿qué estudia la paleografía? Pues descifra los escritos anteriores de diferentes épocas. Ok, muy bien. Vamos a tener, la compañera ya nos hizo favor de ayudarnos, la paleografía. Ahorita pongo la pantalla y ahí tenemos el concepto paleografía. Ok, paleografías. El término paleografía igual proviene de una raíz griega latina, paleos, que es forma, ¿sí? Forma o estilo, pero por lo general utilizamos forma. Y grafos, ¿verdad? La mayoría de nosotros, es que hizo un graffiti, hizo un grafo. Es decir, que hizo una ¿qué? Escritura, Una escritura, escritura. una forma de escribir. Entonces, la paleografía estudia las diversas formas de la escritura. Vamos a poner aquí, estudia las diversas formas de escritura. ¿Ok? La compañera nos dice que nos ayuda en el caso de la historia. Por ejemplo, si yo quiero leer un documento del siglo XVI, ¿le entenderé o no le entenderé? A pesar de que esté en castellano. ¿Ustedes qué se imaginan? Pues quizás sí, ¿no? Pero a lo mejor era otro tipo de escritura, ¿no? Ok, muy bien, Rico. A lo mejor algunas palabras sí entiendo y a lo mejor otras no. A ver, vamos para hacerles un ejemplo. En los documentos del siglo XVI viene un símbolo así. A ver si ahorita lo alcanzan a ver. Que parece como un churrito. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que es una relación de productos. Y dice la palabra gallina. Y luego venía este símbolo. Así, ¿cómo decíamos? Como un laberinto, un churrito. Esto para nosotros pues es como un garabato, como un adorno, pero en el siglo XVI representaba lo mismo. Entonces decías una gallina, para no decir otra gallina, decías lo mismo y lo representabas de esta forma. Entonces vamos a encontrar en los documentos del siglo XVI otra simbología que significaban palabras. Entonces, hay personas que se dedican a estudiar la paleografía para poder leer documentos antiguos y reconstruir un suceso, un evento, un hecho de aquellas épocas. Es necesario conocer las palabras que utilizaban para poder conocer o entender un suceso del pasado. Muy bien, compañera, la paleografía. A ver, la ciencia que estudia las monedas, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? No, ¿No? Bueno, una más fácil. La ciencia que estudia los fósiles, ¿cómo se llama? paleontología. Exactamente, la paleontología. Muy bien. La paleontología. ¿Cómo ayudará la paleontología a estudiar la historia? ¿Cómo nos ayuda a estudiar la paleontología? Bueno, ¿cómo nos ayuda la paleontología al estudio de la historia? Ah, con los restos animales del pasado se puede hacer una reconstrucción de cómo se veían antes. ¿Se veía quién, joven?
a los animales, las personas. Ok, los humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿los hombres siempre hemos sido iguales o hemos ido cambiando a través del tiempo? Físicamente, ¿eh? Hemos, ¿Por qué hemos sabemos que ido existió el Australopithecus? porque hubo unos restos humanos, bueno, Ok, hubo unos ¿qué? Fósiles, fósiles. ¿verdad? ¿Por qué sabemos que existió el Homo erectus? También porque hubo Fósiles. fósiles. Nosotros no los conocimos, pero a través de la ayuda de la paleontología, perdón, iba a decir otra cosa, de la paleontología, sabemos que existieron estos hombres, ¿verdad? Y cómo hemos ido evolucionando. Por ahí la compañera preguntaba qué estudia la numismática. La numismática, compañera, estudia las No, que monedas. si la numismática era lo de las monedas. Exactamente, sí. No nada más monedas, ¿eh? También estudia medallas, un tipo de como blasones que le llaman. Pero a Sí. veces los blasones también lo estudia la heráldica, que es otra ciencia. Entonces vamos a tener la numismática, que nos ayudó la compañera, numismática, que nos va a ayudar con el estudio de las monedas y las medallas. Medallas. ¿Por qué es importante estudiar las monedas en el caso de la historia? pa- para saber cómo eran sus métodos de intercambio. O sea, exactamente para conocer cómo era el intercambio comercial. ¿Ustedes han oído el trueque? Sí, Pues sí, o sea, los indígenas no usaban monedas, pagaban con productos. También después utilizaron otro tipo de monedas que eran semillas, por ejemplo, las semillas de cacao. ¿Sabían que las monedas nunca fueron redondas? Las monedas eran cuadradas en la época de los fenicios, que ellos empezaron a utilizar las monedas, eran monedas cuadradas. ¿Alguien sabe por qué se le llama peso al peso? no, ¿No? No, profe. Aquí en México utilizamos los pesos, ¿sí o no? 1 peso, sí. 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. ¿Pero por qué le llaman la moneda peso? Ah, ¿No? no, ¿Cómo puede ser posible? ¿Viven aquí? Bueno, a ver, les explico rápidamente. En la colonia, aquí en México, con los españoles compañeros, las monedas deberían de tener, eran de plata o eran de oro, si ustedes recuerdan, pero en su mayoría eran monedas de plata. Entonces, si llevabas una moneda, no veían si era verdadera o falsa. Lo que hacían era colocarla en una báscula o en una pequeña balanza y ponían la moneda y decían, esta moneda es original porque pesa 250 gramos de plata. Entonces, sí da el peso de lo que nosotros queremos de plata. Pero si llevabas otra moneda y la colocaban en la báscula o en la balanza, y en lugar de pesar 250 gramos, pesaba 130 gramos, que no, esta moneda parece plata, pero no es plata, no da el peso. Entonces la desechaban, no era válida. De ahí que nosotros le digamos a nuestra moneda peso, porque se supone que debe de tener la cantidad de metal, en este caso plata, para poder intercambiar. Entonces de ahí que en la actualidad nosotros le llamamos a nuestras monedas peso, porque debería de dar ¿cómo decimos? La medida de cantidad de metal. Esa es la explicación por qué nosotros le llamamos peso, ¿ok? Entonces, la numismática va a estudiar las monedas para conocer los intercambios comerciales de los hombres del pasado, cómo intercambiaban productos, mercancías, qué características tenían las monedas para hacer esos intercambios. ¿Vamos bien hasta ahí?
No, Profe, profe. puede poner la de paleontología. Pues, espérame, ahí voy. A ver, dice paleontología, abajito de paleontología puse fósil y puse una calaquita. Y, por ejemplo, nos ayudó a conocer cómo era el Australopithecus, cómo era el Homo erectus. Nosotros no los conocimos. Se supone que tienen más de 10, creo que más de 10 millones de años en la Tierra. Pero gracias a los fósiles sabemos que estos hombres existieron. Pues por eso podemos reconstruir el pasado de estos hombres, ¿verdad? Gracias a la paleontología. ¿Sí, joven? Sí, gracias, profe. Ok, bueno. Un ejercicio muy sencillo, compañeros. Pasamos a ejercicio. Ok. Escribimos, a ver, también de la historia. A ver, compañera, repítame la pregunta. Se fue muy Sí, rápido. perdón. Que sí, también como ciencia de la historia podría ser la genealogía. Exactamente, la genealogía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer de dónde vienen ciertos linajes, sobre todo los reyes. Los reyes se apoyaban mucho en la genealogía para saber quiénes eran sus descendientes. Es que mi abuelo fue el fundador de esta villa y mi abuelo se casó con fulanita de tal y adquirió tales terrenos y fundaron un reino. Entonces la genealogía era para estudiar nuestros ancestros, pero en el caso familiar, para eso se ocupa la genealogía. Hoy en día todavía se sigue utilizando. Por ejemplo, compañera, supongamos que te heredaron algo, Melanie, que fuiste heredera de 150 hectáreas de tierra, pero ahí te dicen, no, es que no es cierto, tú no eres sobrina de mi tío y no puedes heredar. Entonces tienes que hacer un estudio genealógico para demostrar que sí perteneces a esa familia y puedes ser objeto de o partícipe de esa herencia. Entonces muchas veces la genealogía entra a veces en cuestiones jurídicas para demostrar que sí eres, ¿verdad? ¿Han oído hablar de Juan Gabriel? Sí. Bueno, ay, de verdad no sé por qué pensé una cosa. Si a él le gustaban los hombres, ¿por qué tenía muchos hijos? De veras. Bueno, se muere el Divo de Juárez y le salieron hijos por todos lados. Si han visto las noticias. Pues Sí. no solamente estudios de genética, tienen que hacer estudios de genealogía. Fue mamá, hijo de tal mamá, hijo de tal papá, y así sucesivamente. Entonces, la genealogía apoya muchas veces las cuestiones jurídicas. ¿Ok? Sí, profe. Compañeros. Bueno, Sí, una profe. actividad muy sencilla. Vamos a escribir qué estudian las ciencias que yo les voy a dictar y nada más me escriben cómo se relacionaría con la historia. ¿Ok? Las voy a anotar en el pizarrón y con eso terminamos y nos vamos de shopping al fin de semana. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Nos vamos a Américas a echarnos una banana split. Ok, bueno. Vamos a poner aquí la ay, Criptografía. criptografía. Ok, ¿qué estudia la criptografía y cómo se relaciona con la historia? Ahí, criptografía, ¿sí? La número 2. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo me llamo yo? Rubén. No, la esa. Criptografía.
Criptografía. A ver aquí. Criptografía. ¿Ok? La compañera ya nos ayudó en algo. Por ahí mencionó la heráldica. La heráldica. Ok, otra, aquí lo vamos a... con H, heráldica. Y la última, criptografía, heráldica. Y la última, que va a ser una muy conocida para nosotros, ¿ya? La economía. Tan, tan. Ah, sí. Tres. Economía, heráldica y la criptografía. ¿Qué estudian? ¿Y cómo la relacionaríamos con la historia? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, maestro. ¿No? No, profe. Es para hoy, ¿verdad, profe? Sí, nada más lo escriben abajo del apunte y lo suben al aula virtual. Saluden al maestro Emilio. Hola. Ok, Hola, profe. ok, ya les mandó saluditos ya. No se emocionen, tampoco es para gritos y desmayos. Ok, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Todo bien, ¿No? gracias. ¿Todo bien? Sí. Bueno, compañeros, pues la siguiente semana ustedes ya saben que es de examen. Yo creo que ya les repitieron varias veces cómo se va a llevar a cabo. Entonces, en el aula virtual les voy a dejar el link. Ustedes lo copian, lo pegan y solamente en esa hora específica del examen va a estar abierto. Pasando la hora, terminando la hora, se cierra y ya no podremos hacer nuestro examen después. ¿Ok? Ustedes consultan el link en el aula virtual. Probablemente sea el viernes, porque nada más tenemos, ¿qué día? El miércoles y viernes el examen. Probablemente sea el viernes, pero de todos modos consultan qué día nos toca. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, compañeros, pues que estén bien, cuídense mucho, Órale, igualmente. Gracias, que tengan maestro. Hasta bonita luego. tarde, Hasta luego. van a las Américas a echarse un heladito, ¿verdad? Ay, profe. Ok, Órale, bueno, bye. bye, hasta luego, Hasta luego, profe. hasta ¿Profe, luego. va a subir la clase? Eh, ¿Sabes qué? Es No se que, grabó. es que no Ah, sí se alcanzo. grabó. No copié lo que puso ahí. Ah, sí, sí la subo al rato. No Profe, me es quedé en el apunte. que inicio no se grabó, pero ya después se empezó a grabar. Eso es lo que pasó. Oh, chas. Bueno, Es que nomás tengo el apunte y ya de ahí ya no copié. bueno, ok. A ver ahorita cómo me organizo y cómo le mando la información, ¿sí? Sí, gracias. Órale, pues, cuídate mucho. Sí, bye. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, prof. Sí, hasta luego. Oiga, profe. 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 Profe.